Un estudio en silencio por unos segundos. Algo extraño para una serie construida alrededor de las risas constantes. Las cámaras siguen apuntando hacia el apartamento que durante años se convirtió en uno de los lugares más reconocibles de la televisión. El sofá sigue ahí. La puerta del ascensor que nunca funcionó sigue ahí. Todo parece igual, excepto por una cosa. Esta vez es el final. The Big Bang Theory está terminando. Y lo más extraño es que durante años nadie creyó realmente que llegaría tan lejos, porque antes de convertirse en una de las sitcoms más exitosas de la televisión moderna, la serie fue vista como una apuesta incómoda, una comedia centrada en científicos obsesionados con física, cómics y cultura geek, en una época donde esos intereses todavía eran tratados como marginales. Muchos ejecutivos pensaban que el público simplemente no iba a conectar con personajes tan extraños y socialmente torpes. Y, de hecho, el primer intento fue un fracaso. El piloto original no funcionó. Algunos de los personajes eran distintos, el tono se sentía frío y la química todavía no existía. Durante un momento el proyecto estuvo cerca de desaparecer incluso antes de comenzar. Pero algunas historias no nacen perfectas, nacen llenas de errores, dudas y accidentes que terminan cambiándolo todo. La idea que nadie creía que funcionaría. A mediados de los años 2000, las sitcoms seguían fórmulas muy claras, personajes simples, humor fácil y conflictos románticos tradicionales. Dentro de ese panorama, Chuck Lorre y Bill Prady comenzaron a desarrollar algo diferente, una comedia sobre personas extremadamente inteligentes y completamente desconectadas socialmente. La inspiración venía de experiencias reales observando a programadores, científicos y personas obsesionadas con tecnología y ciencia. Había algo curioso en ver a individuos brillantes intelectualmente, pero incapaces de manejar conversaciones normales o relaciones simples. El problema era convertir eso en entretenimiento masivo. El primer piloto reflejaba justamente esas dificultades. Jim Parsons ya interpretaba una versión temprana de Sheldon Cooper, pero el resto de la dinámica no funcionaba. La serie parecía demasiado técnica y emocionalmente distante. El personaje femenino principal era distinto y no lograba equilibrar la energía del grupo. Normalmente, cuando un piloto fracasa de esa manera, el proyecto desaparece rápidamente. Pero algo llamó la atención de los productores, Sheldon Cooper. Había algo imposible de ignorar en ese personaje obsesivo, arrogante y completamente desconectado de las normas sociales. Jim Parsons lograba convertir comportamientos incómodos en algo extrañamente divertido. Decidieron darle otra oportunidad al proyecto, y esa decisión terminó cambiándolo todo. El cambio más importante llegó con la incorporación de Kelly Coco como Penny. Su personaje representaba exactamente lo contrario al mundo intelectual de Sheldon y Leonard. Penny no entendía física cuántica ni referencias científicas, pero precisamente por eso funcionaba. Su presencia hacía que el universo de los protagonistas se sintiera más humano y accesible. Cuando ser raro se volvió el centro de todo. El estreno de la serie en 2007 no fue una explosión inmediata. La audiencia creció lentamente. Al principio, muchas personas no sabían qué pensar de una sitcom llena de referencias científicas, videojuegos, cómics y conversaciones extrañas sobre física. Parecía demasiado específica para durar mucho tiempo. Pero poco a poco comenzó a ocurrir algo importante. El público empezó a conectar emocionalmente con los personajes. Sheldon, Leonard, Howard y Reich no eran los típicos protagonistas seguros y carismáticos de televisión. Eran inseguros, emocionalmente torpes y muchas veces incapaces de entender cómo relacionarse con otras personas. Y justamente ahí estaba la clave. La serie apareció en el momento perfecto. La cultura geek comenzaba a dejar de ser algo marginal para convertirse en el centro del entretenimiento global. Las películas de superhéroes empezaban a dominar el cine. Los videojuegos crecían cada vez más y la tecnología comenzaba a definir la vida cotidiana. The Big Bang Theory aprovechó perfectamente ese cambio cultural. Pero el verdadero éxito no estaba solo en las referencias geek.
estaba en la sensación de que esos personajes, a pesar de todas sus rarezas, seguían buscando exactamente lo mismo que cualquier persona: amistad, aceptación y conexión emocional. A medida que avanzaban las temporadas, la serie empezó a enfocarse más en las relaciones humanas que en las teorías científicas. Leonard intentando sentirse suficiente para Penny, Howard aprendiendo a madurar, Reich enfrentando sus inseguridades y Sheldon descubriendo lentamente cómo relacionarse emocionalmente con otras personas. Lo que comenzó como una comedia sobre científicos terminó convirtiéndose en una historia sobre crecimiento personal. Especialmente Sheldon Cooper, el personaje podía haber terminado siendo simplemente una caricatura incómoda, pero la actuación de Jim Parsons logró darle capas emocionales mucho más profundas. Detrás de toda su arrogancia y obsesión por el orden, existía alguien incapaz de entender completamente el comportamiento humano y aterrorizado por cualquier cambio fuera de control. El peso de convertirse en un fenómeno mundial. Con el tiempo, The Big Bang Theory dejó de ser solo una sitcom popular y se convirtió en un fenómeno global. Los actores pasaron a ser algunas de las figuras mejores pagas de la televisión y la serie dominaba audiencias alrededor del mundo. Pero mientras más grande se volvía el éxito, más difícil era mantener el equilibrio. Las negociaciones salariales se volvieron tensas y la presión creativa aumentaba constantemente. Mantener viva una serie durante más de una década sin perder su esencia era una batalla permanente. Los personajes ya formaban parte de la rutina emocional de millones de personas y cualquier cambio podría alterar todo el sistema. El miedo del desgaste comenzó a crecer. Muchas series exitosas continúan demasiado tiempo hasta destruir aquello que las hizo especiales. Los guionistas necesitaban evolucionar a los personajes sin romper la conexión emocional que el público había construido con ellos. El momento decisivo llegó cuando Jim Parsons anunció que quería abandonar la serie. Sheldon Cooper ya no era solo un personaje, era el núcleo emocional y cómico del programa. Continuar sin él parecía imposible. Y así, después de 12 temporadas, el equipo entendió algo importante. Algunas historias no deben durar para siempre, para convertirse en eternas. Las órbitas humanas. La historia de Big Bang Theory nunca fue realmente sobre ciencia. Las ecuaciones, los experimentos y las referencias complejas eran solo la superficie visible de algo mucho más humano. Personas intentando encontrar un lugar donde sus rarezas no fueran vistas como defectos. El éxito de la serie nació precisamente de esa idea, porque detrás del humor existía algo universal: el deseo de conexión. Los personajes eran distintos, incómodos y muchas veces incapaces de entender completamente el mundo que los rodeaba, pero aún así encontraron formas de permanecer juntos. Si la serie pudiera convertirse en una imagen, sería como varios planetas moviéndose alrededor de una fuerza invisible, cada uno distinto, cada uno con sus propias rarezas y conflictos, pero todos atrapados dentro de la misma órbita, porque algunas conexiones no existen para ser perfectas, sino para demostrar que incluso las personas más diferentes pueden terminar encontrando un lugar donde pertenecer. Por otra parte, el verdadero éxito no aparece un día para otro. Al principio, muchos pensaban que una sitcom sobre científicos y cultura geek jamás sería entretenida, pero con paciencia, autenticidad y personajes memorables terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial. Eso recuerda que las ideas diferentes suelen ser más que el impacto que generan cuando alguien se atreve a creer en ellas. A pesar de las diferencias, discusiones y rarezas, siempre podemos encontrar formas de apoyarnos en otros. La serie deja claro que creer no significa dejar de ser uno mismo, sino encontrar personas que te acepten tal y como eres. Ahora, muchas veces aquello por lo que hoy te juzgan puede llegar a convertirse mañana en lo que te haga único, exitoso y memorable.